comenzamos nuestro espacio del desayuno ahora con el doctor Juan Salceda. Se trata del concejal de la Unión Cívica Radical, médico también. Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, chicos. ¿Cómo están? Muy bien. Médico cirujano. Le preguntamos si no tenía ninguna cirugía hoy porque... lunes y martes. Lunes y martes, ¿no? En algún momento ha tenido la gentileza de retrasarla unos minutos para hablar con nosotros por teléfono. Ahí, ya casi cerca de... De acuerdo. ¿Se acuerda? Sí. Bueno. Pero era por teléfono. Sí, era Claro, por teléfono, obviamente. era por teléfono. Sí, pero le agradecemos particularmente esto. Bueno, él es el presidente de la Comisión de Transporte y hay que decir que desde que es presidente un poco se ha visibilizado la comisión y no es un tema menor ante las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Exactamente. Y bueno, justamente en el día de ayer finalizó una medida de fuerza del transporte aquí de la ciudad de Tandil. Y bueno, permanentemente se viene hablando de los costos del transporte, etcétera, etcétera. ¿Se viene otro aumento o no? A ver, estamos todo el tiempo mirando la dinámica de los precios, de la inflación, de los pasajeros, de la demanda del sector, y como sector me refiero a las empresas, los choferes, los usuarios. Evidentemente que en algún momento el boleto va a aumentar, porque lamentablemente está aumentando todo. No sé en qué momento ni cuánto. Hay un pedido de la Cámara de Transporte con un número estimado por ellos según sus estudios de costos, que está siendo analizado en el seno de la comisión y en los bloques. ¿Que de cuánto es? ¿Cuánto piden? 1111. 1111. O 1110,53. Está No me bien, acuerdo, para pero redondear, 1100. 1111. Sí. Hay un pedido que ellos lo circularizaron ya hace 3 o 4 semanas. Nosotros lo difundimos en la comisión. También hay que entender que estos temas más sensibles, los espacios políticos también los trabajan puertas adentro, no solamente dentro de la comisión, como si uno viniera de nuevo y vemos lo que pasa en la reunión. Y en el medio de eso venimos con una agenda bastante cargada todos los martes, que todos los martes que tenemos reunión de comisión estamos recibiendo a alguien, a los choferes, a la UTA. Ahora recibimos a la Cámara de Transporte el martes que viene, después sube el Ejecutivo, sube Luján y Raúl, que la vi, la nota que hicieron ayer. Bueno, me parece importante. Muy buena información la de Me parece Luján. importante. Luján es una funcionaria muy buena y muy responsable, pero también me parece importante que la comunidad sepa. Por eso, mira, justo coincidió, o será la agenda de ustedes, no coincidió, de venir después, pero es importante que la sociedad sepa que el gobierno es serio trabajando. Después podemos discutir. No es, el boleto no es la arena política de un tira y afloje. Para nosotros, por lo menos como bloque, no lo es. Creo que para el resto de los concejales tampoco, porque han sido muy responsables en estos meses, y tampoco para el gobierno. Después podemos tener una discrepancia sobre la mirada, sobre medidas coyunturales que creo que va a haber que tomar más temprano que tarde, pero no es el boleto un tira y afloje entre distintos sectores que pujan por un final, sino que realmente nosotros estamos mirando eso y tratamos de ser responsables con eso. Y también tratamos de volcar esos números dentro de la comisión. Y lo que a veces sucede, vuelvo a resaltar la información que volcó ayer Luján con ustedes, que me parece que es una cosa muy buena para la gente, para la sociedad, que después están los datos duros y después está el análisis de esos datos duros. Porque otras veces hemos compartido charlas con ustedes o con otros colegas de otros medios o con la gente cuando uno va por la calle y no es que, si subió esto, baja esto, ¿sí? Como si fuera automático. Claro. Porque hay una fluctuación, porque hay cuestiones estacionales, porque hay datos que hay que analizarlos, porque a veces hay que ver si hay un cambio realmente radical en cómo se está conformando el usuario con el servicio que se da. Entonces, ahí es donde nosotros a veces tratamos de ser un poquito más prudentes que si subió esto, sube esto, si bajó esto, baja esto. Y después, bueno, está la discusión, obviamente, política, que es lícita y que trata de acercar posiciones, que es lo que estamos haciendo ahora cuando vienen primero los choferes, después las empresas, etc. Doctor, usted hizo referencia a medidas coyunturales que habrá que tomar más temprano que tarde. ¿A qué se refiere? Ahí esa es la típica cuando uno es esclavo de sus palabras. Generaste Perdón. la propia pregunta. No, independientemente de más temprano que tarde, en algún momento vamos a tener que seguir discutiendo, no es que no se han abordado estos temas, pero vamos a tener que seguir discutiendo cosas que tienen que ver con cómo nos movemos en Tandil y cómo anclamos todos como ciudadanos
nuestra movilidad urbana al uso del transporte público. Ahí vamos a tener demandas para con el transporte público y las empresas van a tener que responder a esas demandas, pero paralelamente creemos que van a crecer, porque cuanto más gente use el colectivo, más recaudación van a tener las empresas para que no nos pase lo que nos está pasando. Lo que le pasa a las empresas de transporte, yo en eso soy empático con ellos, es lo que le pasa a la Argentina. O sea, no se arreglan los colectivos, ni se renuevan la flota, pero tampoco arreglamos las calles, las autopistas, las estaciones de trenes, los edificios públicos. Bueno, realmente Argentina viene de una decadencia sostenida y hay que tratar de mejorarlo. ¿Cómo vamos a hacer nosotros desde nuestro lugar? Cada uno, no me refiero a los concejales, a eso iba mi frase, Rodolfo, de, bueno, va a haber que repensar algunas cuestiones. Estaba el otro día, charlábamos, Rodolfo, no me acuerdo si fue ayer o cuándo, vos has recorrido muchas ciudades importantes del mundo y hablábamos, por ejemplo, de los recorridos nocturnos de los colectivos que son diferentes en muchos casos a los recorridos diurnos, que le llaman los búhos en algunas ciudades, donde se replantean los recorridos que quizá, decíamos por ahí, el pasajero tarda más a llegar al destino porque el recorrido es más largo, pero es un mismo colectivo que va recogiendo gente en distintas partes de Tandil. ¿No sería tiempo de empezar a pensar en esas cuestiones? Bueno, sí. A ver, yo viví en París y en París son otras líneas las que... Claro, inclusive otras líneas. De colectivos nocturnos, que a veces serán de capitales públicos, Francia tiene una cuestión pública muy fuerte con el transporte, a veces serán de capitales privados, será del mismo empresario que anda la línea de la mañana, bueno, no importa, pero son líneas distintas, con números distintos, con recorridos distintos. Yo creo que todas esas líneas de pensamiento, como este disparador que vos decís, son bienvenidas. Como ayer hablaba con un colega respecto de la cantidad de líneas no, de cómo se ancla el transporte público a otro tipo de formatos. Bueno, también hay que entender que hay algunas cosas que, como son coyunturales, por eso no retiro lo que dije, pero el más temprano que tarde o temprano, digo, nosotros tenemos que dar esa discusión y tenemos que movernos en pos de eso. Para mí tengo como un gustito de frustración y sé que esto lo comparte mi blog, que lo comparte Mario Sivalieri también, de no haber podido implementar en su momento el abono de transporte Tandil, que era el transporte ilimitado, donde nosotros teníamos la idea de darle no solamente la comodidad del formato al usuario, sino que tener los viajes, las combinaciones, de eso se simplifica en un monto fijo que hace que la gente lo use todo el tiempo, que las empresas tengan un flujo de dinero a principio de mes, y por otro lado nos ponía en el horizonte, de hecho hasta informalmente habíamos iniciado algunas charlas con algunos sectores de la sociedad, a que el empleador pueda tener un gesto a través de eso. Claro. Vuelvo, no para ser autorreferencial, pero yo cuando trabajaba en el hospital en Francia, ese abono me lo pagaba el hospital y me pagaba la mitad. Mirá. Como diciendo, bueno, en algún momento a la tarde andás babeando. Exacto. Por ahí, no me corresponde a mí, pero y te lo depositaban con el sueldo. Entonces, digamos, hay una cuestión de donde los empresarios, esta cuestión responsable, o el Estado, o el que sea, puede hacer un aliciente que vaya hacia el usuario y que también hacia... Pero bueno, no lo pudimos hacer, en su momento nos dijeron desde el Ministerio de Transporte de SUBE que era imposible y que no era una cuestión de sistema, sino que era una cuestión estructural de cómo está pensado la recolección y la tarjeta como monedero, etcétera. Nada, son cosas que quedan por resolver, si el colectivo nocturno tiene que ser de otra manera. El otro día en la última reunión fue interesante escuchar a los choferes. A ver, contanos un poquito de eso. Porque sí. Ellos también tenían una mirada que no era ese Boca River que por ahí la gente ve en los medios, si un concejal se contesta con la Cámara de Transporte, sino que ellos planteaban un cambio de paradigma, que en realidad no es un cambio, siempre debió ser así para cualquier empresa de cualquier rubro, de poner la centralidad en el pasajero, que cuanto mejor sea el servicio, más gente se va a subir. Cuestiones como que la frecuencia y el precio, a veces precio muy elevado y frecuencia muy espaciada, o horarios que vos no son confiables, hace que la gente se aleje del transporte y diga, bueno, no sé, camino. Que voy en otra cosa, busco una alternativa. Sí. Y también, obviamente, en Tandil hay una cuestión cultural que hay que resolver, de que hay familias que tienen
madre, padre, hijo, adolescente y salen en 3 autos al centro. Eso es así. Hay un montón de cuestiones que nosotros deberíamos tener algún plan estratégico y tratar de hacerlo. En el medio de eso, que queda muy lindo, y la gente debe decir, este charlatán, que donde cree que está, hay cuestiones urgentes del día a día, que es lo que nos pasa como país. No digo que no tenemos que resolver eso, pero no tenemos que perder de vista lo que planteaba Rodolfo de qué hacemos con las líneas, cómo nos relacionamos entre empresas, qué pasa con los recorridos. Es el mismo recorrido a la noche que a la mañana. La flexibilidad de la banda horaria tiene que ser, puede ser por franjas. Tienen que tener la misma frecuencia todas las líneas. O hay líneas que necesitan sí o sí tener una frecuencia mayor que otras. Y, bueno, ahora, está claro que en ciudades de medianas para arriba, eso que acabas de decir, digamos, cada línea tiene su frecuencia dependiendo del horario también. Exactamente. Pero bueno, acá el pliego de transporte y la forma que se pensó el transporte ya hace muchísimos años es como que las condiciones son iguales para todas las líneas. El negocio o los parámetros son iguales para todas las líneas, pero el modelo de negocio, el recorrido, la cantidad de usuarios, los barrios, no son iguales para todas las líneas. Claro. Entonces, bueno, quizás sea momento que nos sentemos y empecemos a discutir cosa por cosa. Bien, y también habrá actores que se irán sumando con el tiempo que de alguna manera van a modificar justamente lo que tiene que ver con el tema del transporte, como por ejemplo el caso de Uber, que amagó, hizo algún tipo de actividad de sondeo aquí en la ciudad y que en cualquier momento desembarca, ¿no? Sí, también en ese sentido, con respecto a las plataformas, también hay un proyecto. Uber, bueno, nos enteramos por los medios, por ustedes, no supimos más nada. Lo conocemos porque lo conocés de otros distritos, de otras ciudades, tanto de Argentina como afuera. Pero sí también tuvimos un proyecto que acercaron al Consejo Deliberante estudiantes de nuestra universidad que hicieron un desarrollo local parecido a Uber con plataformas donde en vez de venir en una declaración mediática se acercaron, entendieron que hay una ley. Entendemos que hay una legislación vigente que dice esto, nosotros proponemos tal cosa, eso lo estamos analizando también entre los bloques, le hemos dado participación a ellos que vengan a la comisión y lo cuenten, de la misma manera que también hay que hablar con otros actores del sector, como pueden ser los remises, los taxis, etcétera, porque yo creo que todas estas cosas, y encima Tandil tiene esa posibilidad, se logran con concordia, con diálogo, sí, con entender. Yo entiendo que esto quizá Rodolfo no lo vea con buena cara, Claudio presione y nosotros estamos en el medio. Hay que verlo. Me parece sí que Tandil es una ciudad que ayer hablaba con un conocido que vino a vivir de afuera para acá y me decía, Tandil es una ciudad mucho más grande que 150.000 habitantes. Nosotros en esa cosa de pueblo, siempre ¿cuántos habitantes tenemos? Antes queríamos llegar a 100.000, después 120, después, como si eso fuera una medición. Y te comparás con otras ciudades de similares cifras de población y ves que Tandil tiene otro volumen, tiene otro turismo, tiene otra empresa, tiene otra economía diversificada, tiene un sistema de transporte mucho más grande que el de ese tipo de ciudades. Y encima tiene, que eso para mí es el desafío más lindo, que lo pienso como tandilense y como dirigente, tiene en el horizonte todavía un crecimiento, todavía un desarrollo, sí, todavía no quiero usar una palabra como si fuera una mutación, pero inexorablemente está yendo hacia un desarrollo sostenido, bueno, nosotros tenemos que abordar estos temas entre todos, nadie la tiene tan clara, y dar la discusión, porque el problema es que mientras que discutimos el boleto o la frecuencia, la ciudad nos frena. Ahora, y dentro de 30 años vamos a tener que ver cómo nos movemos, porque si no, vamos a estar acá discutiendo de lo mismo. Estamos de acuerdo en que hay que dar la discusión y que hay que plantear nuevos paradigmas. La pregunta es ¿cuándo? ¿Vas a esperar a ser intendente o antes? No, por favor, no tiene nada que ver. No, bueno, qué sé yo. No, la estamos dando la discusión. Está bien, pero lo otro, yo entiendo, estamos dando la coyuntural, para salir del paso, porque obviamente lo urgente va superando lo importante, pero la otra, ¿cuándo se va a dar? ¿Cuál es la otra? La no coyuntural, la de saber si todas las líneas tienen que pasar por el centro, los horarios, los recorridos, esa otra, el cambio de paradigma. Ahí va. Respecto de quién sea el intendente o no, Tandil tiene la suerte de tener un intendente extraordinario
que también ha permitido que esas discusiones se puedan dar y que se empiecen a plantear. Muchas de esas cosas en estos años han cambiado para mejor y se han encontrado respuestas que en otras ciudades no tienen. Con respecto a la gestión asociada, con respecto al sector productivo, con respecto a la salud. Bueno, también estamos haciendo ese tipo de esfuerzo. Va a haber un momento que no lo resuelve un intendente ni un dirigente. La mesa está servida. Hay que discutir, hay que poner las cosas sobre la mesa y en algún momento tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión es entre todos, ¿por qué? Vamos a ir al tema del transporte. Porque no se imponen las cosas. No se imponen. Y mucho menos con sectores tan complejos y que están tan atados a los vaivenes económicos y a decisiones que no son locales. Entonces, a veces no hay criterios que deben imponerse. A veces hay políticas que sí deben... A ver, un intendente viene con una determinada política. Un espacio político viene con una determinada política. No sé si hablamos de imposición, pero sí hablamos de... Impulsarla. ¿Cómo? Impulsarla. Vamos, ahí está. Pero bueno, voy a recoger el guante. Es un gran recogedor de guantes. Voy a recoger el guante. Este gobierno y este intendente tomó muchas políticas y muchas decisiones para impulsar el transporte, para proteger al usuario, programas que tienen que ver con el pase de los estudiantes. Para abaratar el costo del boleto. No, y para abaratar, para sostener al usuario y para que la gente se vuelque al transporte público. Lo que no puede imponer, ni él, ni vos, ni yo, es las empresas se van a nuclear de esta manera. Hay una empresa que la cierro porque hacen falta 5 colectivos. A la noche se lo da a otra empresa. No, porque es privada, claro que no. Esas cuestiones se consensúan cuando privada. Uno se hace una licitación y puede proponer... Claro. Pero la licitación que se hizo hace 2 años fue bastante más tradicional sí, fue recontra tradicional. Tenés razón. Exacto. Pero no es porque no se... Pero no es... Está bien. Por un lado digo esto. Ese pliego sale del Consejo Deliberante. Bueno, dale, tenés ganas de pelear. Está bien. No. Está bien, lo que digo es, eso se vota, no lo decide el intendente como hacen otros dirigentes a nivel nacional que creen que su palabra es sagrada. Perdón, pero del Ejecutivo no viene nada. El Ejecutivo propuso, porque se habla con los actores, un pliego similar al anterior. Porque también, en esto tampoco pongámonos de acuerdo, también hay un sistema que funciona y un status quo que en cierto momento veníamos de la pandemia, qué sé yo, uno no puede venir con un martes 13 de festejar la Navidad el 28 de agosto, sino decir, no, mirá. Algún presidente lo propone. Sí. Algunos lo hacen. Es verdad. Pero, a ver, la discusión está, y en esa discusión, ¿por qué lo digo? Y está bueno esto que puntualizan, si es el intendente, el ejecutivo. Los ciudadanos tenemos que participar de eso, como ciudadanos. Porque como nadie lo va a imponer, uno impulsa, pero hay una fuerza que impulsa otra cosa y otra cosa, es ahí donde nosotros deberíamos pensar cómo nos vamos a mover hacia adelante. Y también es cierto que es más amplio que solo el transporte público, tiene que ver con la movilidad, en general de muchas cosas que lamentablemente van a tener que ir cambiando en Tandil. Yo creo que en algún momento en el microcentro, vengan de a uno, pero vamos a tener calles solamente para transporte público. Vengan de a uno, repito. Qué bueno que lo dijiste. Pero eso va a tener que ocurrir tarde o temprano. Cuanto más nos demoremos en eso, más vamos a tardar en encontrar la solución. Y cuando más pensemos cada uno que no solo soy yo, sino que todo lo que la costumbre que tengo yo y la que tenés vos y la que tiene Rodolfo termina impactando en lo que después pasa, que es el caos. A mí me pasa algo. Me resulta, ayer hablaba con mi esposa, me escuchaba hablar 3 horas seguidas por teléfono a la tarde, cuando ya estaba en mi casa, que debería estar descansando, sobre semáforo, calle, doble mano, estacionamiento, colectivo. Y me decía, ¿te gusta esto? No puedo creer que te gusta hacer esto. Digo, no es que me gusta o no me gusta, es que me toca estar en este lugar y tenés que empujar para resolverlo. A mí me llama mucho la atención, y me sumo al vengan de a uno, que somos 2 ya. Que todo lo pensamos en función de cómo yo estoy acostumbrado a moverme. Acá, si vos vas a un taller mecánico y el dueño del taller te dice hay que hacer esto, va a un médico y te dice tenés tal cosa, tenés que tomar tal remedio. Acá a veces damos discusiones donde viene gente que sabe, porque estudió
y es especialista en ese tema, y estamos discutiendo de, no, pero yo esta calle siempre la hice para un lado solo, siempre la hice doble mano, yo siempre estacioné acá, a mí siempre me gustó doblar acá a la izquierda. Bueno, todas esas cuestiones terminan siendo debates mano a mano con los vecinos, porque la gente no está acostumbrada, y ahí voy si en algún momento tomáramos la decisión de qué pasa con el estacionamiento en el centro, en el microcentro, qué pasa con el flujo en las avenidas. Y digo, puedo dar ejemplos puntuales que yo he tomado como presidente de la comisión y que he impulsado en la comisión, que se han hecho, restricciones de estacionamiento para el flujo en las avenidas, etcétera, que me parece que han sido muy buenas y que la hemos tomado pensando en el tránsito, y gente que justo le tocaba porque era su cuadra, te llama y Sí, sí. y te lo hacen, y son amigos, gente que te conoce, y bueno. Vamos a tratar de agotar el tema en este bloque, así hablamos de otras cuestiones. Mirá, es interesante esto. Daniel Albanese escribe acá. Apa. Daniel Albanese dice, buen día, hay que empezar a aplicar las políticas de movilidad urbana que se acordaron entre 50 instituciones en el Acuerdo del Bicentenario. Me lo dijo en repetidas oportunidades. Yo no me acuerdo cuáles son, Daniel, pero te prometo que las voy a buscar porque, bueno, si bien ya hace un tiempo de esto, habría que ver qué cosas hay que acomodar a partir de eso, pero me voy a ocupar de buscarlas porque es muy interesante. Esto es parte también, está bueno lo que rescata Daniel Albanese, pero también hay que ponerlo un poco en contexto. Si no, parece que fuera la maestra que cuando eras chiquito que te mandaba a hacer los deberes y te quedó sin hacer. El Acuerdo del Bicentenario fue una cosa muy buena, muy paradigmático de Tandil, digamos, toda la comunidad ahí adentro, la universidad, el municipio, los sectores, generando una usina de ideas compartidas. Después, la implementación de esas ideas es difícil y obedece también a otras cosas que van pasando. Entonces, sí entiendo... Lo que en mi barrio le dicen sanata. No creo que sea sanata, pero, a ver, ¿y por qué no es sanata? Porque primero se empieza por un lado. Es como la punta del ovillo para decir, bueno, acá hay algunas cuestiones a abordar. Y segundo, si hay 50 actores, vamos a decir, porque ahí salió ese número, que se nuclean alrededor de un tema y no se puede resolver tan fácilmente, es porque alguien dice, hagan el Acuerdo de Bicentenario, pero después cuando ponen la lupa no es tan sencillo lo que pasó. Entonces, sí entendemos que, es lo que hablaba antes que me leas el comentario de Daniel, que nosotros vamos a tener que repensar la movilidad urbana. Y en la movilidad urbana va a estar el que propone algo de ese tipo, el que quiere reflotar algo que se hizo en el Acuerdo Bicentenario, y el de vecino, vengan de a uno, que cuando me vengan a buscar a mí yo voy a decir, no vayan a verlo a Claudio. Que y yo voy a decir, vayan a verlo a Salceda, obviamente. Pero pasa eso, pasa. Claro. Pasa con el estacionamiento, la gente quiere ir y parar en la puerta de la zapatería y hacer se sube de vuelta al auto, hacer 2 cuadras. Y el dueño de la zapatería quiere que el cliente estacione ahí. Bueno, ahora vamos a que me vuelvan al vengan de a uno, pero eso hablen con Claudio. Hoy la gente se queja porque te dice en la cara y de buena fe que si vos le pasa algo en su calle, va para un lado, va para el otro, le saca el estacionamiento, no vende. En la era de la internet y del Instagram, que es el motor de la economía desde el que vende saumerio al que vende auto. No me podés decir que vos, si tenés un producto o sos un comerciante de Tandil, te va a bajar la venta porque la calle cambia de mano y la gente está acostumbrada a entrar por acá o porque no se puede parar en la puerta. Y si fuera así, porque también esto lo he escuchado, no, cuando pusieron la cosa me bajó la... Va a ser transitorio por 1 mes, 2 meses, después la gente va a ir hacia tu... Si no, nos quedamos así como estamos, en el caos. Continuamos el desayuno con el doctor Juan Salceda, concejal de la Unión Cívica Radical. Claudio, había quedado pendiente, bueno, una expresión, lo que queda del radicalismo. Claro, yo veía el radicalismo lamentablemente cada vez más pequeño, ¿no? Sin embargo, me puso cara fea, Juan. ¿Se está depurando? Es una palabra fuerte. Yo creo que está tomando decisiones necesarias y que esas decisiones hay que tomarlas de cara a la gente. Si no estuviera acá, esa palabra depurarla podría decir en otro contexto. Lo que yo digo, vamos, Freddy y Storani el otro día dijo algo también entre nosotros, como hay que pasar la escoba.
no quiero ir a la descalificación, porque esto a veces es una chicana entre gente que le gusta la política, no tiene que ver con eso. Lo que sí sucede, creo que el radicalismo no está más chico, para nada. Creo que tiene muchos distritos y muchos lugares y provincias y municipios donde puede mostrar gestión. Creo que estaba invisibilizado prácticamente hace 20 años y hoy está en el centro de escena porque va a hacer zapping y están hablando de qué hace la UCR y qué no hace. Y creo que vamos a decir, esa depuración no es de personas, sino es de ideas. Y esa escoba es de ideas también. Tiene que ver con que nosotros tenemos que discutir a quién representamos, qué ideas representamos y qué es lo que la gente tiene que pensar de nosotros, qué es lo que la gente tiene que ver como la identidad nuestra y qué es lo que defendemos. Tiene que saber, porque si no, no hay forma de que vos pretendas guiar los destinos de un país, de una provincia, de un municipio, si la gente no sabe para dónde va a ir o si te mueves para dónde va el viento. El radicalismo tuvo mucho tiempo quieto, tuvo mucho tiempo sufriendo el post-2001, se refugió en los estados municipales, en algunas provincias, y me parece que ahora lo que tiene que decirle de cara a la sociedad es para qué está y qué quiere representar. Y ahí es donde surgen las diferencias que tenemos entre radicales, que bienvenidos sean. No se habla no tiene que ver con las personas, tiene que ver con qué defendés. En este momento, donde tenés un presidente que eligió desde el arranque para hacer política como la antítesis de su pensamiento ideológico del radicalismo, a mí me duele y me sorprende que haya radicales que digan, que vayan cerca, porque una cosa es en el momento de Juntos por el Cambio, cuando se hacen coaliciones que a veces funcionan mejor y peor, pasa con el peronismo, pasó con Juntos por el Cambio, y otra cosa es cuando viene un actor externo como es este presidente y este gobierno, que va muy al fleje de la democracia, que vuelve a reeditar un montón de discusiones que como comunidad teníamos saldadas. Perdón, ¿por qué decís que va muy al fleje de la democracia? Porque, sí, te lo voy a decir por qué. Y desde lo ideológico y desde lo del Ejecutivo. Cuando vos pretendés no tener representante y no tener mayoría y gobernar todo por DNU, como empezó este gobierno, eso es ir al fleje de la democracia. Pero perdón, ¿hizo algo el presidente para lo cual no esté habilitado? Sí, el DNU es anticonstitucional. ¿Pero sí. pasó por el Congreso? Pasó por el Congreso inclusive. No, pasó por el Congreso la ley Bases, que era un espejo del DNU. Pasó por el Congreso. Pero si la Constitución garantiza que en determinadas circunstancias el Ejecutivo puede utilizar un DNU. Y bueno, si vos haces un gol después de que el referee terminó el minuto 90 y terminó el partido, y vas y metés un gol vos solo con la mano, ¿te vale? ¿Por qué la justicia no trabajó si es que realmente es como vos lo planteás? Bueno, no. Hay distintas instancias de justicia. La discusión va a ser larguísima y la justicia se va a expedir probablemente. No, porque es muy grave lo que dijiste. Vos dijiste, está al borde de la democracia este presidente. La forma, sí, al fleje, dije. Bueno. ¿Sí? Porque para mí va al borde. Para mí va al borde. Cuando vos pretendés decir que sos un topo del Estado, que querés destruir el Estado, que los otros poderes que tienen la misma legitimidad de origen que la tuya son un nido de ratas, que vos no necesitas pasar por el Congreso para tomar las decisiones más trascendentales de la Argentina, cuando tus diputados van a ver a los represores y a los genocidas condenados y le llevan un borrador de proyectos de ley para que... Bueno, para mí eso, dije al filo, no afuera de la democracia, es ir al filo, al recontrafilo. Y ahí es donde yo digo... Y me llama la atención que haya radicales que apoyen eso. Y después, cuando ya pasó lo más grave, no sé si lo más grave, pero cuando seguimos porque el día a día nos lleva a todo, tenés el veto a los jubilados, tenés la política que se toma con los jubilados, tenés la misma política que se toma con la universidad, por ejemplo, con la educación pública, con la salud, con el ahogamiento a las provincias, con el Estado que se retira de todo. Venimos a hablar de transporte, venimos a hablar de salud, de la desregulación, de los empleados, de la seguridad del trabajador, y vos después de ahí tenés que rediscutir eso entre correligionarios como si estuviéramos hablando de algo que no conocemos. Eso a mí me llama la atención, lo entiendo en la discusión partidaria, pero no me parece que eso no tiene nada que ver con el radicalismo. ¿Puedo pelearte un poco? Sí, obvio, es tu programa. No, el programa no es mío. Imagínate que en el Consejo Deliberante, por una cuestión demagógica, y hoy se podría hacer porque la mayoría no la tiene el radicalismo, se dispone que autorícese al Ejecutivo local a
bajar el boleto al 50% de lo que se paga hoy. Y eso deberá ser subsidiado por el Ejecutivo local, por el municipio. Digo, eso podría hacer. Sí. Lunghi, ¿qué haría ante una medida demagógica de esas características? Así como antes no quise que me pongas en el rol que no tengo, tampoco voy a hablar ahora por el intendente. Pero vamos a imaginar el intendente. ¿Qué haría? Si vos no tenés las cuentas para pagarlo y vos tomás la herramienta del veto, es una herramienta lícita, antipática, que a nadie le debe gustar. La tomás... Bueno, Milei dijo, lo vetó porque también yo no tengo fondos para eso. Pero está bien. Pero yo no estoy hablando del veto de Milei. Yo no estoy defendiendo a Milei, mirá, No, justo yo para defender a Milei. Yo no estoy hablando del veto de Milei, porque también vetó Cristina el 82% sí, móvil, señor, y dio las ¿verdad? explicaciones correspondientes, No y a alguno eso. le gustaba o no le gustaba. Yo no estoy diciendo el veto de Milei. Yo lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Si Milei veta un proyecto que protegía mínimamente a los jubilados, vos, como miembro de la oposición y de un bloque que presentó ese proyecto y que 20 días antes dijiste que ese proyecto estaba bien financiado y que en la agenda había que tener en cuenta a los jubilados, después que apoyes el veto, también es lícito. El veto y el que lo apoya. Lo que yo digo es que no me representa eso que hiciste vos cambiando el voto. ¿Lo podés hacer? Está perfecto. Ahora, expliquémosle a la gente, porque yo no quiero pelearme con... No los conozco, pero digo, con una persona que piensa distinto dentro de mi mismo espacio. Lo que sí quiero es que un ciudadano común, cualquiera de ustedes, los que nos están mirando, sepa que el radicalismo es una cosa y que vos querés eso. No está mal silenciar las ideas. Lo que yo digo es, ¿a vos te parece bien lo que está haciendo este tipo, este gobierno? Lógico, está bien. Decíselo a la gente y andá de cara hacia ahí y decí por qué votaste una cosa y por qué votaste la otra. Si vos cambiaste de voto, ¿por qué? Decidí por qué vos decidiste priorizar un gobierno que pretende que la economía sea del derrame de las grandes empresas y de los grandes capitales y que pretende desfinanciar los jubilados y la educación, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, explicar las decisiones que tomás. No está mal. No es lo que me representa a mí y no es lo que yo quiero que la gente que me vea diga, mira, este tipo piensa tal cosa. Yo no quisiera que la gente escuche un radical como estos 5 diputados y piense que es lo mismo que somos. ¿O a vos te parece que Campero en sus expresiones es igual que el intendente Lunghi? No. Todo bien. Los dos tienen que estar. Ahora, yo no quiero que me confundan con eso. Quiero explicarle a la población qué es lo que pienso y por qué tomé esa decisión. Y como el radicalismo se tiene que construir, eso creo que amenaza la construcción de la propuesta electoral que uno quiere dar. ¿Es lícito que lo hagan? Sí. Y ni te digo de si los pulsás, los sacás, si les pasás por el radicalómetro, esos son 20 guitas aparte. Lo que yo digo es, si tu idea política es una construcción a un tipo como el presidente Milei, con todo lo que dije y todo lo que falta decir, no es la mía. Hacelo. Y te vas a la Libertad Avanza, o como se llama el partido, o sos radical peluca, radical violeta, no sé, no está mal. No está mal. No es lo que pensamos nosotros. Y cuando hay gente dentro de un espacio político que quiere construir que el radicalismo, fofo como estaba, vuelva a ser eso que siempre debió ser, esto atenta contra eso y la discusión tiene que ver con eso, no con las personas. Sí, perdón, ¿y Lustó es diferente? Justamente Sí, le iba a preguntar. Perdón, Rodolfo. Justamente le iba a preguntar por eso, teniendo Sí, en cuenta que sí, había sido sí, un funcionario K, ministro de Economía, Sí, tan sí, cuestionado sí. por el propio radicalismo allí con la famosa 125. No sé si fue cuestionado por el radicalismo, fue cuestionado por un sector y fue una medida muy antipopular que le costó a Lustó, a Cristina, a todo pagar su precio y su costo político. A mí tampoco me gusta y me parece que no es bueno en la política. Fue con este, votó con este, sacó con este, como si fuera la mancha venenosa. Me parece que eso es... Pero lo estamos haciendo con estos 5 o 6 diputados. No, estamos hablando de lo que votaron, no de ellos. Si después, la semana que viene, hay que votar el veto al presupuesto universitario y votan, como yo creo que tendría que votar el radicalismo, que es estar en la defensa de la universidad, bienvenido. Es una de las grandes banderas. Pero del uno no radicalismo. tiene que estar carpeteando a la gente. Lo que estamos hablando es de las ideas, de las decisiones que vos tomás. Lustó, y voy a volver, que es un candidato, yo creo, difícil de digerir para el interior del país. Por su forma, los porteños son porteños, nosotros somos distintos.
me parece que es una persona que tomó la bandera de volver a parar el radicalismo, de volver a decir las ideas. Él no se olvida que fue ministro de Cristina o embajador de Macri también, ¿eh? Entonces, él está llevando las ideas para adelante y está pagando un costo político muy grande. Yo como radical me pongo contento que un tipo con esa capacidad y con esa formación, no quiero usar la palabra que se está inmolando, pero que esté dando esa discusión ahí y tratando de alinear, porque muy probablemente, esto no lo sé, pero lo digo, pague un costo que quizá le cueste ser candidato a algo después, pero está peleando para alinear el radicalismo. Y yo coincido en que el radicalismo tiene que ir para ahí. Yo siempre, a veces en las redes sociales pongo esto porque también me pasa con Sofía en casa, no me gusta Lustó. Está bien, al que no le gusta Lustó, a vos tampoco te gusta, no te gusta. Escuchá lo que dice, ¿qué te importa si no te gusta? Vamos a hablar de presupuesto. No, escuchamos lo que dice y lo que hace. Lo que hace o lo que hizo. Porque, claro, ¿qué una autoridad cosa moral tiene para conducir tiene algo? la autoridad, sí, está Digo, bien. Tiene la cuando autoridad, tiene la autoridad. ¿Qué dijo? Ha hecho ¿Qué como hizo? ministro de Economía medidas Propuso una ley que no se dio, que era una medida recaudatoria en un determinado tipo de contexto, que pagó un determinado tipo de precio. Ahora, no es la 125, más allá de que ahora no me acuerdo la coma y los detalles, no es la única medida de un Estado tratando de recaudar de un sector cuando tiene un problema, ¿no? Obviamente que no. Ah, bueno. Pero con quien estuvo también, no estuvo con el radicalismo siempre históricamente. Esa es una discusión más profunda. A mí no me gusta invalidarlo por dónde estuvo, sino para qué estuvo y qué es lo que dijo. Porque Lustó estuvo con Cristina y Cobo fue vicepresidente. Y después podemos seguir. Ahora, y además, si jugamos a eso, a la mancha venenosa, nos vamos a quedar sin dirigente. Y la autoridad moral... Qué feo eso. La autoridad moral que tiene, la mancha venenosa ideológica. Sí, si fuera la mancha venenosa por corrupción, estamos de acuerdo, bueno, hay un ida y vuelta. Estamos hablando de ideológica. O dónde hizo, dónde trabajó, con quién votó. Ahí yo creo que, y esto está bueno que lo planteemos porque la gente no quiere hablar de eso. Y para la gente la política es, fue coso de Cristina. Yo he tenido gente que me lo invalidaba a Facundo Manes porque la había atendido a Cristina. Me lo han dicho vecinos. Digo, muchacho, sí, una locura. Sí. Bueno, entonces, lo que yo entiendo es que Lustó está representando lo que yo entiendo que el radicalismo tiene que representar, y es el presidente del Comité Nacional. Y encima, esto también hay que decírselo a la gente, es un tipo que fue el primero que plantó bandera cuando Milei vino con el DNU y dijo esto es anticonstitucional. Lo fundamentó y dijo haga una ley espejo al DNU y pásela por el Congreso. Ahí surge la ley base. Ojo, si no pasábamos, dale que va. Después que hace la ley base, fue uno de los tipos que más trabajó, y también su bloque y nuestro bloque, en que una ley de 680 artículos termine en 280. Y después le hizo un proyecto alternativo para el RIGI, puso la discusión de los jubilados y del presupuesto universitario desde que se empezó a hablar del Pacto de Mayo. Acuérdense los 10 puntos del Pacto de Mayo. El radicalismo dijo, ahí no figura ni la educación ni cosas, nosotros no vamos a ir. Entonces, para mí eso es ser contundente, es trabajar y es ser consecuente con lo que uno dice. Y fue ministro de Cristina. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Bueno, algunos radicales mismos no lo Pero yo bancan también eso. que no me lo banco eso, no me gustaría. Pero yo quiero que el radicalismo se construya a través de esa idea y está bien. A ver, y además esto es una discusión ya más, pero estoy acá regalado, no pasa nada. Yo siempre fui muy opositor al kirchnerismo, pero siempre estuve en la vereda de enfrente de la praxis, no de la teoría. En discusiones en mi casa y con amigos y todo, y me decían, no, pero todas esas banderas. Digo, yo eso compro todo lo que dicen. Lo que no compro es lo que pasa. Entonces, a mí no me extraña que pueda haber habido radicales desilusionados que se hayan volcado al peronismo, que es un partido de lo popular, de la mayoría, con las infinitas millones de diferencias que tenemos y vamos a seguir teniendo siempre. Pero eso no me extraña. Me extraña que vayan hacia acá, hacia un tipo que dice que Irigoyen fue el primer populista, que hace un coso de Alfonsín para pegarle. Entonces, eso me cuesta entender. Lo otro digo, bueno, te dejaste seducir acá, había un momento, pero me parecía más potable. No más potable, más entendible desde lo ideológico. Después, a mí, con el kirchnerismo me separa un océano, y creo que a Lustó también. Lo que estamos hablando,
es de las ideas, no de las personas. Hoy te toca, vamos a pensar en esto, el votante de nuestro espacio siempre tiene como la mancha venenosa con el kirchnerismo. Es un precio que hasta pagamos a la opinión pública de Tandil cuando votamos cosas juntas. Y yo creo que algo, esa es la democracia, muchachos. No es invalidar al otro. Si yo creo que algo es beneficioso para Tandil o para la comunidad o para la salud o para la educación y sale con los votos míos y los tuyos, que los de River, los de Boca y los de Independiente, bienvenido sea. Y esto también incluye a los legisladores de la Libertad Avanza. ¿Yo por qué lo tengo que hacer cargo de cuestiones que son más personales del histrionismo del presidente? La democracia es diálogo. Ahora, si estamos discutiendo el presupuesto universitario y cómo se financia la educación, hay una declaración que hizo Facundo Manes hace poco que es sencilla pero es extraordinaria. Gobernar es priorizar. Yo no te voy a invalidar a vos. Vos podés tener una idea parecida, ¿no? Vamos a tratar de tener una comunión en que nos ponemos de acuerdo y que no. Si tu prioridad son que las empresas que vienen de afuera y los grandes capitales durante 20 o 30 años no paguen impuestos, o que los grandes tenedores de coso blanqueen, o que los bienes personales de los ricos y de los ultra ricos no paguen, pero que los jubilados no le den 18 lucas más todos los meses, o que el presupuesto universitario se ajuste a 28% el año que viene y la CIDE a 96%, evidentemente tu prioridad es otra. No está mal, la democracia está para eso. Ahora, yo con vos ni a la esquina. Pero no te quiero acusar de nada espurio como persona, porque eso, la política se transformó en eso, en invalidar al otro. Yo en eso no comparto nada, y te lo digo, y se lo tengo que decir de cara a la gente. Ahora vos estás ahí porque la gente te puso y enhorabuena. Juan, hablamos más de lo que teníamos previsto en cuanto a tiempo. Perdón. No, nosotros te preguntamos y me encantaría seguir charlando, porque creo que sos uno de los referentes políticos que no le esquiva nada, nuevo, si se quiere, a pesar de tu militancia, pero ahora en la exposición pública, nuevo. Uno de los que no le esquiva el bulto a nada. Te lo agradecemos porque para el periodista eso es muy valioso. Así me enseñaron de chico en mi casa. Una buena escuela tú, obviamente. Gracias, Juan. A ustedes, chicos, un placer.